abordar el día de hoy sobre la anatomía de la vía lagrimal. Me presento, mi nombre es Gabriel Urbano Montenegro, soy residente de primer año de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Como generalidad, este es un esquema de una aproximación de cómo se ha distribuido la vía lagrimal y este sistema es responsable tanto de la producción, la circulación y el drenaje de estas secreciones lagrimales. Está compuesto por la glándula lagrimal, los conductillos lagrimales, también los puntos lagrimales, canalículos, saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Aquí podemos ver las diferentes dimensiones de cada parte que les nombré previamente y podemos ver también en ambas imágenes cómo el sistema lagrimal va a desembocar en el meato inferior. Antes de la desembocadura hay una estructura conocida como válvula de Halsner que va a regular este flujo de secreciones. Hablando rápidamente también de las generalidades de la película lagrimal, se compone por 4 capas: el glucocáliz, la capa mucosa, la fosa y la lipídica. Dando un resumen breve, la capa del glucocáliz se encarga de la hidratación y contiene unas capas desadhesivas que permiten que la capa mucosa se desplace también sobre toda la superficie del globo ocular y también se encarga de la protección contra patógenos. La capa mucosa es rica en proteínas, electrolitos y agua. La capa acuosa es la que es encargada de regular la osmolaridad y también actúa como sistema de tampón frente a agentes ácidos. Y la capa lipídica es la que está aportada por las glándulas de meibomio, es la que va a contribuir como una función de barrera hidrófoba, dando también la estabilidad a la película lagrimal y disminuye la tasa de evaporación. Esta es la que se altera también en el ojo seco del tipo evaporativo. Ya hablando de la primera estructura, comenzamos con la glándula lagrimal, que podemos ver acá que se ubica superolateralmente dentro de la órbita y va a ser dividida en 2 porciones, como podemos ver acá, por el músculo elevador del párpado. Las 2 porciones son la porción orbitaria y la porción palpebral. La porción orbitaria va a estar ubicada en la fosa lagrimal, que es una depresión del hueso frontal, y la porción palpebral va a estar ubicada inferior al músculo elevador del párpado. Todas las secreciones que se producen aquí van a drenar por conductos hacia las regiones laterales de los formes conjuntivales superiores. Esta es la histología de la glándula lagrimal, una tinción hematoxilina de vecina y una tinción PAS. Como podemos ver, está compuesta por múltiples acinos y ductos secretores compuestos de epitelio cuboidal alrededor de un lumen central. Estas células epiteliales van a aportar vesículas eosinofílicas que también tienen con la tinción PAS y están llenas de estructuras conocidas como gránulos de Simón. Cada gránulo contiene elementos como lisocima, lactoferrina e IgA. Y podemos ver acá una comparación, por ejemplo, cómo se ve una glándula lagrimal normal y cómo se ve, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. Como podemos evidenciar, hay una destrucción del parénquima de la glándula y una infiltración abundante linfocítica. La glándula lagrimal va a ser irrigada por la arteria lagrimal, que, como revisamos en la anterior sesión, proviene de la arteria oftálmica. Y su drenaje va a ser también por la vena oftálmica inferior, que, como también revisamos en la anterior sesión, esta vena se va a conectar con la vena oftálmica inferior y va a drenar hacia el seno cavernoso. Y un ramo importante también, la parte sensible, va a ser nervada por la rama del nervio oftálmico, que es el nervio lagrimal, que prácticamente provienen del nervio trigémino. Este esquema me parece también muy organizado para explicar la inervación parasimpática de la glándula lagrimal. Entonces hay que tener en cuenta que, en primer lugar, las neuronas preganglionares de secreción parasimpática van a provenir del núcleo salivatorio superior. Van a viajar a través del nervio facial por medio del nervio petroso mayor y finalmente van a atravesar el conducto pterigoideo para convertirse en el nervio del conducto pterigoideo. Aquí, una vez hacen esto, van a llegar al ganglio pterigopalatino, donde hacen su respectiva sinapsis con las neuronas postganglionales. Van a viajar a través del nervio maxilar y también a través del nervio cigomático, y cuando este nervio desprende la rama cigomático facial y cigomático temporal, las fibras parasimpáticas también van a viajar a través del nervio lagrimal. Y aquí podemos ver cómo está inervando la glándula. Con la inervación simpática sucede un escenario similar, solo que esta vez las fibras simpáticas provienen del plexo carotídeo, ubicado en la carótida interna. Nuevamente, estas en este caso van a viajar a través del nervio petroso profundo y hacen la misma conexión con el nervio pterigoideo, la sinapsis en el ganglio pterigopalatino, y van a viajar por el nervio maxilar y a través del nervio lagrimal también para inervar a la glándula.
Y esto es un esquema un poquito más realista de cómo están inervados tanto la parte simpática como la parte parasimpática. En lo que respecta a los puntos lacrimales, como podemos ver, estos están al margen, ubicados en el margen palpebral superior e inferior. Los puntos más inferiores tienden a ser un poco más laterales que los superiores y están ligeramente invertidos y apostados hacia el globo ocular. Y también van a estar dentro del lado lagrimal. Como podemos ver acá, están rodeados de una ampolla, que es una erupción carnosa, perpendicular al borde lagrimal y van a conducir, como podemos ver acá, a los canalículos. Hay unas alteraciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, como el ectropión, donde pues el ectropión va a evidenciar la presencia de los puntos lacrimales, y también, por ejemplo, la estenosis puntual. Este es un cuadro bastante llamativo, ya que mucha población lo puede tener y suele ser incluso hasta sintomático. Esto se compensa debido a que esta gente también, o estos tipos de pacientes, tienen menor producción de película lagrimal o en su defecto una película lagrimal más evaporativa, por lo que un conducto, entre comillas, bastaría para drenar esa lágrima que produce. Puede haber una obstrucción parcial por una pestaña o, por ejemplo, cuando la ampolla es más prominente de lo normal, puede ser un signo de canaliculitis. Puede haber también agenesia de estos puntos lagrimales o incluso puntos supranumerarios, y este sitio también incluso pueden crecer lesiones como un nevus melanocítico. Con la carúncula lagrimal, como podemos ver, está ubicada en el canto medial nasal al punto lagrimal. Es un componente de la fascia capsulopalpebral y también incluye parte de la fascia rectomedial y de los retractores del párpado inferior. Contiene glándulas sebáceas y también fibras musculares lisas simpáticas que van a cumplir un rol más que todo en el direccionamiento del área del lago lacrimal. Todavía están en investigación más funciones más detalladas de esta área, pero lo que se sabe hasta ahora es que la contracción de la carúncula hace que esta se redirija posteromedial e inferior y hace que la succión y el direccionamiento de la película lagrimal sean más eficaz hacia los puntos lagrimales. Como alteraciones también puede haber más de una carúncula lagrimal y estas carúnculas también extranumerarias o supranumerarias también son ricas en glándulas sebáceas. Con los canalículos lagrimales, estos se componen de epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, no productor de mucina, y como podemos ver, se extienden 2 milímetros verticalmente y van a girar 90 grados para continuar a 8 a 10 milímetros medialmente para unirse a un canalículo común. Estos se van a unir posteriormente al saco lagrimal por medio de una estructura conocida como la válvula de Rosenmüller. Y en varios escenarios también puede haber dos canalículos independientes que se comuniquen directamente al saco lacrimal sin tener la necesidad de unirse. Por ejemplo, otras alteraciones que se puede encontrar en la exploración de las vías lagrimales son la hipoplasia de la pared canalicular, que como podemos ver, en este caso en la parte superior, hay una pared más adelgazada y podemos ver incluso la probeta pasar acá, en comparación a un canalículo normal. También fístulas como alteraciones del desarrollo o incluso disgenesias que no se formen completamente en estos canalículos. En cuanto al saco lacrimal, este tiende a medir 10 a 12 milímetros de longitud y está ubicado en la fosa lagrimal, ubicado también entre las crestas lagrimales anterior y posterior. Hay que tener en cuenta muy bien esa estructura donde está ubicada y también se debe tener en cuenta la ubicación entre el hueso lagrimal y la apófisis frontal del maxilar. Estos van a separar el saco lagrimal del meato medio de la fosa nasal y es en este punto, por decir algo de referencia, donde procedimientos como la daclesistorenostomía se permite crear una anastomosis entre el saco y la mucosa nasal para sortear la obstrucción del conducto nasolagrimal. Más tarde abordaremos este tema con un poco mayor de profundidad. También pues con el conducto nasolagrimal, este mide 12 a 18 milímetros de longitud, es una continuación como podemos ver del saco lagrimal y desciende con una ligera angulación lateral y posterior y va a desembocar en el meato nasal inferior. Y este va a estar ubicado pues respectivamente debajo del cornete inferior. Y como mencioné previamente, antes de la desembocadura encontramos la estructura conocida como válvula de Hasner, que está cubierta por pliegue de mucosa. Hay que tener en cuenta también un punto importante que son las cavidades nasales y la vía lagrimal, ya que como podemos ver están íntimamente relacionadas y en este caso haremos énfasis más que todo en las centellas sigmoidales y también en la distribución de los cornetes o conchas nasales. Como podemos ver en esta imagen, esto es como una distribución muy esquemática del conducto nasolagrimal y las diferentes cavidades nasales.
En procedimientos como la dacricistorrinostomía endoscópica, por ejemplo, lo primero que se va a entrar por el vestíbulo nasal. Como podemos ver acá es un pequeño espacio interno a las narinas y lo vamos a reconocer porque va a estar cubierto por piel y folículos pilosos. En cuanto a los senos etmoidales, como podemos ver, estos pueden neumatizar la placa orbital incluso hasta el hueso frontal, parte del hueso frontal, y pueden cruzar hasta el hueso lagrimal debido a su estrecha conexión. Tienen forma de caja rectangular y hay que tener en cuenta que los senos etmoidales son más anchos cuando son posteriores. Los senos etmoidales anterior y medio van a drenar hacia el meato medio y los posteriores van a drenar hacia el meato superior, por la distribución de cómo estos están aquí implicados. Entonces, en cuanto al hueso etmoides propiamente hablando, podemos ver que está formado por dos laberintos etmoidales unidos por una hoja perforada, que es la lámina cribosa. En esta lámina va a haber una otra lámina perpendicular que va a descender verticalmente hacia el plano medio sagital para formar el tabique nasal. Esta lámina, es conocida como lámina perpendicular del etmoide, se va a unir con el hueso vómero. La hoja lateral también pues va a formar lo que se conoce como la lámina papirácea, que como revisamos previamente, cuando hay infecciones, sinusitis en esta área y hay filtración de este material, puede producir celulitis orbitaria, porque pues la lámina papirácea va a formar parte de la pared media de la órbita. Y la hoja medial podemos ver acá que está formada, forma la parte superior de la pared lateral de la cavidad nasal y tiene dos apófisis y un abultamiento. Entonces, las dos apófisis corresponden a las conchas nasales superior y media, que se curvan hacia abajo para terminar en bordes libres, como podemos ver en esta imagen de acá. Y finalmente, la concha nasal inferior va a estar adherida tanto al etmoides como al maxilar superior. Y hay que tener en cuenta esta estructura, siendo más específicos, la apófisis frontal del maxilar, que también va a ser un importante punto de referencia en procedimientos como la dacricistorrinostomía endoscópica. Esta distribución permite que la nariz se divida en 4 canales aéreos, sea el meato inferior, meato medio, meato superior y el receso esfenoimoidal. Entonces, el meato inferior podemos ver que está entre la concha nasal inferior y el suelo de las fosas nasales. El meato medio entre la concha nasal media y la inferior, y el superior entre la concha nasal media y la superior. Y el receso esfenoimoidal entre el corneto superior y el techo de las fosas nasales. Entonces, aquí podemos ver cómo están ya tapizados por la mucosa como tal, y en esta imagen donde hacen cortes en las conchas nasales y la mucosa, aquí podemos ver la apertura del conducto nasolagrimal. Y aquí en esta imagen se resume prácticamente cómo está distribuida la vía lagrimal en relación también a cómo se drena en la cavidad nasal. ¿Cuál es el objetivo por decirlo de procedimientos como la dacricistorrinostomía? Crear una comunicación entre el saco lagrimal y en este caso el meato medio. ¿Cómo se da el bombeo lagrimal en sí? Como ya vimos, las lágrimas van a estar segregadas por la glándula lagrimal y todo esto va a drenar por los canalículos que ellas tienen y va a distribuirse por toda la superficie ocular creando un lago lagrimal. Hay que tener en cuenta que un pequeño componente, más que todo el acoso, se pierde por evaporación debido a factores ambientales. Y cuando ya se forma el lago lagrimal, va a haber un direccionamiento hacia el sentido medial, hacia los puntos lagrimales que posteriormente van a dirigir el contenido a los canalículos superior e inferior. ¿Cómo se logra esto? Por mecanismos de capilaridad y succión, como los mencioné previamente con lo que sucedió con la caróncula lagrimal. Hay que tener en cuenta que en cada parpadeo el músculo orbicular pretarsal va a cortar y comprimir los canalículos. Entonces estos cierres desplazan los puntos lagrimales para impedir el reflujo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿qué métodos tenemos para evaluar la vía lagrimal? En primer lugar, la inspección de los párpados y los puntos lagrimales con lámpara de hendidura. Asegurarnos de que se encuentren en buen estado, que no haya estenosis, que no haya genesia, que no haya estructuras extrañas como pestañas o lesiones como los nevos, como evidenciamos anteriormente. Dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente, si el paciente nos llega, por ejemplo, en este contexto con una dacricistitis, con eritemas en el canto medial, se puede hacer una palpación para distinguir, por ejemplo, si es un cuadro de un mucocele o una dacricistitis. Si se palpa y hay un reflujo de material mucopurulento, podemos sospechar de un mucocele, y una dacricistitis va a tener un contenido un poco más purulento o un poco más mucoide, pero va a haber dolor a la palpación.
Hay varias pruebas, por ejemplo, que es la prueba de desaparición de fluoresceína, donde se instila el paciente fluoresceína y se mide el menisco lagrimal. Se instila esa fluoresceína, se espera entre 5 a 10 minutos y se vuelve a examinar el paciente. Lo ideal es que ya haya desaparecido la fluoresceína. Si todavía hay persistencia en el menisco o en su defecto el menisco está más elevado, implica una obstrucción o fallas en el bombeo de las lágrimas. Y la prueba de aclaramiento de fluoresceína mide la cantidad del colorante en el menisco lagrimal tras 15 minutos después de colocar 5 mililitros de fluoresceína. Tenemos la prueba de irrigación lagrimal, que es la que asegura que los puntos lagrimales sean permeables. Primero se instila anestésico local y luego se hace un agrandamiento del orificio puntual con un dilatador lagrimal, como podemos ver en esta imagen. Se hace primero una introducción vertical y luego se hace una inclinación horizontal y posteriormente se avanza la cánula y esta cánula debe tener punta ronda. Posteriormente esta cánula está conectada a una jeringa que va a estar llena de suero y se hace el avance. Entonces, si tenemos un tope duro, entonces eso implica que la cánula entró al saco lacrimal y el tope duro implica que hay un contacto con el hueso lacrimal. Se hace una irrigación del suelo fisiológico y este va a pasar por la nariz y por su defecto también por la garganta por las diferentes relaciones anatómicas que les expliqué previamente. Y el paciente va a notar el sabor de este suero. Si hay una obstrucción del conducto nasolagrimal, se va a evidenciar una distensión del saco lagrimal y puede haber reflujo. Importante que cuando haya reflujo, caracterizarlo. Si es mucoide, si es transparente o incluso puede ser de contenido purulento. Si tenemos un tope blando, vas a ver una sensación esponjosa, implica que pues, no hay contacto con el hueso lagrimal. Entonces lo que se tiene que hacer es un retiro ligero de la punta, aumentar la tensión sobre la parte lateral del párpado y hay que hacer nuevamente la prueba. Si hay una obstrucción canalicular inferior, el tope blando se va a acompañar de reflujo. Si la obstrucción es por el canalículo superior, entonces en primer lugar pues puede haber reflujo porque pues es el canalículo inferior, pero también puede ser una obstrucción en el canalículo común. Con la prueba de Jones con contraste se realiza solo si hay sospecha de la obstrucción parcial del sistema de drenaje, o si hay epífora pero sin anomalías en el punto lagrimal. Entonces hay una primaria y una secundaria. Entonces la primaria sería para distinguir la obstrucción parcial de las vías lagrimales y del fallo de bombeo. Se instila fluoresceína al 2% y se espera 5 minutos. Se introduce un bastoncillo que va a ser impregnado también con anestésico local y se lo pone debajo del conector inferior. Entonces es positivo, o sea, normal si se recupera fluoresceína de la nariz. Y si es negativa, pues si no hay impregnación de fluoresceína. Esto puede indicar una obstrucción parcial o un fallo de bombeo lacrimal. Si la prueba es negativa, se tiene que hacer la prueba secundaria que les explicaré más adelante. Pero hay que tener en cuenta que esta prueba también pues tiende a dar muchos falsos negativos, por lo que si tenemos una prueba negativa, se debe investigar la orofaringe con luz azul de cobalto para ver si hay tinción o no por esta área. ¿Cómo es la secundaria? Entonces, la secundaria, el objetivo es identificar el fallo de la bomba lacrimal o el sitio probable de la obstrucción parcial. Nuevamente, se hace con anestesia tópica y se hace un lavado de la fluoresceína residual en el fondo del saco conjuntival. Se hace una irrigación en el sistema de drenaje manteniendo pues el bastoncillo debajo del conector inferior. Es positiva si hay recuperación de la fluoresceína en la nariz, eso implica obstrucción parcial del conducto nasolacrimal distal al saco, o negativa si realmente no hay tinción a pesar de que se hizo este lavado. Eso implica obstrucción parcial también o fracaso en el bombeo. En cuanto a la dacriocistografía con contraste, entonces se hace una inyección con un medio de contraste radiopaco, que en este caso es aceite etiodizado, en los canalículos. Esta prueba está indicada como para confirmar la localización exacta de la obstrucción del sistema de drenaje y también lograr una orientación y aproximación quirúrgica. Puede ser diagnóstica para divertículos, fístulas o en su defecto efectos de relleno, y una contraindicación es que no se debe realizar en caso de infección aguda. En caso de, por ejemplo, de que se tenga un dacriocistograma normal, pero con una epífora subjetiva, implica un fracaso del bombeo lacrimal. Entonces podemos ver en estas imágenes con una dacriocistografía normal. Aquí hay una obstrucción, en este caso de la vía lagrimal derecha, y esta es la misma obstrucción, pero esta vez con una impresión un poco más digital. La gammagrafía lagrimal es la que nos va a permitir evaluar el drenaje lagrimal en condiciones más fisiológicas. Es una marcación de las lágrimas con una sustancia radioactiva y se identifica la ubicación del bloqueo parcial y funcional. Esto permite la confirmación de una obstrucción funcional y es más sensible para trastornos de este tipo. Se permite comprobar la presencia de drenaje normal que contraindica o no un abordaje quirúrgico.
Entonces ya pasamos a la traqueoshistorhinostomía endoscópica, primero hablando de del primer término de traqueoshistorhinostomía, que ya les expliqué, es crear como una comunicación entre el saco lagrimal y también la apertura entre el cornete medio. Hay varias técnicas, como podemos ver, la endoscópica, la clásica, que es la externa, y la transcanalicular. Y la transcanalicular se hace con láser y pues tiene dos abordajes, endonasal o mixto también. El objetivo pues, es establecer la comunicación entre las vías lagrimales y la fosa nasal. La endoscópica se hace vía endonasal sin incisiones de la piel en la cara. La clásica es la externa, pues sí requiere su respectiva incisión. Y la transcanalicular pues requiere varios mecanismos como láser y puede ser abordaje solo transcanalicular o transcanalicular combinado con abordaje endonasal. ¿Por qué se habla tanto de la traqueoshistorhinostomía endoscópica? Porque en primer lugar ha, entre comillas, desplazado un poco a la parte externa, tiende a ser más usada, genera un postquirúrgico más cómodo para el paciente, es un procedimiento usualmente ambulatorio y tiene la misma tasa de éxito definitiva, incluso con una curación más rápida en comparación a la externa. Entonces, ¿cuáles son los criterios principales para realizar una traqueoshistorhinostomía endoscópica? Primero, pacientes con epiforia crónica, con cuadros crónicos de dacroestenosis, caracterizados por presencia de dacrocistitis a repetición, dacrocistitis sobreinfectadas, que como podemos ver van a generar eritema, presencia de secreción purulenta incluso. Y estos cuadros pues, pueden ser traumáticos, congénitos o tumorales, incluso con la presencia o no de un dacreolito. ¿Cómo se debe hacer la preparación de la nariz y la anestesia? Primero, una vasoconstricción prequirúrgica, sea con oximetazolina y un descongestionante, 2 horas y 1 hora antes de la cirugía para permitir una mejor visualización. Se puede hacer con anestesia local o general y se recomienda pues generar en caso de acrocistitis aguda o cirugías previas en el área lagrimal y anatomía de edificio. En caso pues, de requerir general, pues obviamente se requiere la valoración preanestésica para la valoración de su vía aérea. Es importante también tener en cuenta los antecedentes del paciente, especialmente si el paciente tiene alergias, si hay una alergia activa o no. Y otro criterio también para la elección de la anestesia es la preferencia del paciente, nuevamente teniendo en cuenta todo lo que se mencionó previamente. Independientemente del tipo de anestesia que se vaya a usar, sí o sí tiene que haber una infiltración con lidocaína en 2% y epinefrina en la pared lateral de la nariz y el conecte medio. Ahora les mostraré cómo se hace. Y tiene que haber una gasa empapada con neosiniafrina al 0.25% o lidocaína al 3% en la fosa nasal. Esto nos hace una mayor vasoconstricción y una mejor visualización. Entonces, como podemos ver acá, hay 3 mecanismos que nos permiten la visualización mejor. El descongestionante, 2 horas, 1 hora y también pues, el empapado con la lidocaína. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, primero se tiene que hacer dilatación de los puntos lagrimales y se hace una inserción de la sonda fibra óptica a través del canalículo superior para evidenciar el saco lagrimal. Y nuevamente, cuando ya se haga la entrada de este procedimiento, lo primero que nos vamos a encontrar es con el vestíbulo nasal, se avanza un poco más y podemos ver este escenario, que en este caso aquí podemos evidenciar el septo nasal, el cornete inferior, la pared lateral y el meato inferior. Estas imágenes son tomadas de una charla también que existe en YouTube, que la da el doctor Julián Espinosa, que es un oculoplástico también de Valledupar, donde explica también detalladamente cada paso de la traqueoshistorhinostomía endoscópica. Entonces, como podemos ver incluso, y teniendo en cuenta que los cornetes están hacia una zona lateral, la zona que estamos viendo es el lado izquierdo, el tabique nasal, el cornete inferior, la pared lateral y el meato inferior. ¿Qué es lo que se avanza un poco más y podemos ver del septo nasal? Ya podemos ver el cornete medio, la axila del cornete medio, la pared lateral. Y es importante tener en cuenta eso porque cuando se haga el desplazamiento de esta zona ya se va a ver el saco lagrimal. Entonces, aquí vemos primero cómo se hace la infiltración del cornete medio, luego la infiltración de la pared lateral y después se hace la colocación de los cotonoides medial y lateral al cornete medio. Estos están impregnados ya con lidocaína. Se hace un corte por la línea maxilar, en este caso con una hoja creciente. El corte se hace aproximadamente 10 milímetros y se debe hacer un descenso hacia el cornete inferior. Se crea un flap y se debe hacer levantamiento del flap mucoperióstico con desperiostizador. Y aquí ya se puede evidenciar la línea maxilar, que es como les dije previamente, va a ser una referencia, que era el punto de unión entre la apófisis frontal del maxilar y el hueso lagrimal. Se hace la osteotomía hacia anterior y superior y después se hace el retiro de los flaps sobrantes. Y
Finalmente se hace el paso de la sonda Crawford, como podemos ver acá, aunque bueno, aquí no salió tan detalladamente, aquí se puede ver mejor la sonda. Y aquí podemos ver también claramente cómo se hace el paso de la sonda. Bueno, ahora vamos a intubar por el punto lagrimal superior, la vía lagrimal, y vamos a recuperar por la vía que hemos recuperado. Ahí está. Ahí le podemos observar. Ya intubamos. Vamos a colocar mitomicina y prácticamente la cirugía ha finalizado. Procedimiento que se caracteriza porque sangra muy poco. El paciente mañana me va a sentir muy bien. El postoperatorio es muy tranquilo. La mitomicina la dejamos por unos 3 a 5 minutos. No la lavamos. Y la colocamos exactamente en el sitio del osteotomía. Listo. Bueno, ahora vamos a intubar. Entonces ya finalmente ya se hace la intubación y se fija con triple nudo, se verifica como se ve en el video la posición de esta sonda bicanalicular con el endoscopio y en algunos casos dependiendo también cómo haya sido la cirugía, si hubo hemorragias importantes o sangrados, si hubo una complicación adicional, puede requerirse una colocación de una férula endonasal de silicona que se puede remodelar la parte superior de la fosa nasal y permite como sistema de taponamiento adicional en caso de hemorragia. Y se hace una fijación al tabique nasal con un hilo no reabsorbible y se deja por 8 a 10 días. Una pequeña desventaja de esto es que cuando ya se pone la férula, usualmente el paciente tiene que quedar hospitalizado por 24 horas. Y esto es como una síntesis de todo lo que les hablé previamente. La incisión, en este caso 10 milímetros, hacia el conector inferior. Y en cuanto a la daquiocistorrinostomía externa, en este caso el fundamento es prácticamente el mismo, pero como pues su nombre indica, se hace por la vía externa y pues parece alguna incomodidad para el paciente es la cicatriz residual que deja. Entonces, aquí la diferencia en primer lugar es que se hace una incisión de 8 milímetros en el canto interno lateral dorso de la nariz y el objetivo es profundizar y diseccionar hasta lograr llegar hasta el hueso lagrimal. Se hace una elevación del periósteo de la cresta lagrimal anterior. Una vez ya se alcanza la fosa del saco lagrimal, se retira el hueso con la pinza de Keystone entre la fosa del saco y la nariz. Estos son como los diferentes planos que se pueden evidenciar en la cirugía.
Y también el objetivo de esto, posterior a esto, es crear los colgajos de la pared sacomedial y la mucosa nasal adyacente. Posteriormente se hace esta estructura de los colgajos para formar la anastomosis. Y en algunos casos se puede requerir la extirpación de semillas etmoidales anteriores intercaladas. En otros casos, dependiendo de la anatomía del paciente, puede haber una turbinectomía anterior parcial o conectomía. Y en otros casos no suelen ser necesarios los tubos de silicona, pero todo dependiendo del contexto del paciente, el criterio del cirujano. Y este también es un video donde se puede ver pues los pasos a pasos del procedimiento de la dacrocistostomía externa. Voy a adelantarlo un poco. Aquí, bueno, vemos que como están delimitando el área que van a hacer la incisión. Aquí ya están haciendo la incisión infracantal. Aquí ya están haciendo la disección por planos. El objetivo es lograr ver ya el hueso lagrimal. Y aquí ya están haciendo la osteotomía del hueso lagrimal hasta el fondo del saco. Se hace la ampliación de la osteomía con la Kerrinson. Se hace la decisión de la pared medial también. Y en este caso la remoción de los múltiples flaps sobrantes que quedan. Finalmente hace el paso, en este caso si usan tubo de silicona, porque es una paciente en este caso con una dacroestenosis. Y finalmente aquí ya proceden a la sutura por planos como tal. Muchas gracias, eso es lo que les tenía para el día de hoy. Bueno, muy interesante, muy buen tema. Importante pues conocer todos estos pormenores, porque en la vía lagrimal tenemos muchas patologías. Entre las patologías que más manejamos es la obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, pues ya vieron cómo aplicamos la charla con dos técnicas que empleamos permanentemente, que es la dacrocistostomía externa o la dacrocistostomía transnasal. ¿Algún comentario? Sí, Antonio, buenos días. Se hizo mucho énfasis en la dacriosistorrinostomía por vía endoscópica, pero hay que recordar que ha desplazado a la externa, sí es verdad, pero hay que recordar ciertas indicaciones muy precisas de esta vía. Por ejemplo, en el caso de tumores de la vía lagrimal, que afortunadamente son escasos, pero estos indican una vía externa mandatoriamente. Y en fracasos que a veces se presentan de dacriosistorrinostomías por vía endoscópica, ¿no? Yo les comento que he sido perito en 2 demandas de cirujanos muy prestigiosos porque las practicaron por vía endoscópica y los pacientes tenían tumores y terminaron después con metástasis al cerebro. Bueno, entonces hubo demandas por esto, ¿no? Entonces, sospechar tumores siempre que haya epífora con presencia de sangre, ¿no? Y pues en cuanto a, se presentó ahí la intubación con silicona de la vía lagrimal, pero yo quisiera preguntarle a Gabriel, porque hay indicaciones específicas para poner un set de Crawford, porque es que un set de Crawford no garantiza necesariamente el éxito, ¿no? Aunque el éxito es muy alto, pero a veces se tapan con set de Crawford y esto ya está reportado, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones tendría ponerle un set de Crawford en la dacrio? Por ejemplo, pacientes también con cuadros recurrentes o pacientes con cuadro de dacroestenosis congénita, pues obviamente si estamos hablando de eso, estamos hablando del paciente pediátrico.
dependiendo también de cómo se den, por decir, la presencia de acrolitos, qué tan grande es el acrolito, cómo quedaría la vía lagrimal después de la extrusión de este, y también dependiendo también de cómo quedaría la estructura, por decir algo, de la vía lagrimal posterior al retiro de este acrolito. Eso es lo que más o menos se ha averiguado en la literatura. Sí, ese es un tema muy interesante, Amparito, porque se supone que si uno hace muy bien la cirugía, no hay necesidad de colocar un set de Crawford o silicón. Sí, ¿Qué hacemos realmente? Lo que hacemos es como garantizar que cuando hacemos la conexión, ese proceso donde está la parte distal de la obstrucción permanezca dilatado. Eso es lo que realmente te da seguridad de que eso lo van a tener porque hay un espacio ahí cubierto, lleno con la sonda. Hoy en día, pues la sonda es muy fácil de retirar. Uno, si usas estas sondas nuevas que son tan delgaditas, hace 3 nudos, la puedes retirar en consultorio a los 3, 4, 5, 8 semanas, depende del gusto de cada cirujano. Hay cirujanos que han dejado eso porque el paciente no volvió a control. Un año después, si uno la retira y al paciente no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, por capilaridad, esos pacientes, a pesar de que quedaron con la sonda, no presentan ninguna complicación. Obviamente que hay complicaciones, si se la jalan, la traccionan, pues lesionan los puntos lagrimales, se puede extruir por la parte superior. Entonces, se pueden presentar algunas de estas cosas, pero no es lo usual. sí. Ah, bueno, gracias. También quería, pues, por el entrenamiento de los residentes, comentar lo de la irrigación. Tal vez se usa más hacer la irrigación para ver el reflujo o el no paso, porque yo he visto en la práctica que el hecho de introducir aplicadores por fosa nasal es molesto, ¿no? Entonces, cuando el paciente es adulto, es muy fácil que él indique si le pasó o no le pasó. Y en cuanto a las obstrucciones parciales, creo que hay mucha dificultad en diagnosticarlas clínicamente y debe terminar uno pidiendo imágenes, ¿no? Dacriocistografía que nos dibuja bien la anatomía, porque a veces es difícil valorar si la obstrucción solo con clínica y metiendo el aplicador me parece que es difícil, ¿no? ¿Qué opinan? Que debe recurrir uno a las imágenes para estar más seguro. Sí, yo creo que una de las dificultades cuando estamos ante estos pacientes, no el que tiene una obstrucción franca, que cuando hablamos de obstrucción franca, el paciente que tiene el saco dilatado, cuadros recurrentes de obstrucción, entonces que uno oprime el lagrimal, el reflujo. Estamos hablando del paciente que termina en manos del oculoplástico porque no tiene un lagrimeo crónico, le han tratado que ojo seco, que lo otro, y terminan diciendo, no, ya no es ojo seco, es una obstrucción de la vía lagrimal. Entonces ahí viene la experiencia de nosotros como oculoplásticos de saber llegar al diagnóstico para solicitar exámenes. Entonces estos exámenes radiológicos pues, nos pueden ayudar. Uno usualmente pide estos exámenes y a veces queda más embolatado con el resultado que dice obstrucción franca de la vía lagrimal y uno mira el menisco lagrimal y el menisco lagrimal realmente tiende a desaparecer, es retrasado, entonces hay que manejar con mucha prudencia Sí, para tenerlo en sí. cuenta, ¿no? Y también hay que, digamos, comunicarse con el radiólogo porque a veces estas lecturas las hacen de una manera muy superficial, es decir, le mandan a uno unas lecturas que nada que ver, entonces también hay como que es saber interpretarlas, ¿no? Como ver uno mismo las imágenes, porque es que a veces mandan unas lecturas muy malas. Y yo diría que cuando pidamos una lacriocitografía, que se pide hoy en día mucho menos, es porque estamos sospechando lo que estabas diciendo anteriormente, un tumor o que haya un trauma y haya una alteración de la anatomía de toda la vía lagrimal. Entonces, uno usualmente pide una gamografía de la vía lagrimal y solamente mide qué tan factible y qué tan rápido sale la lágrima y se drena. Pero cuando estamos buscando la parte anatómica, estructural,
hay que pensar en la dacrocistografía y hay que tener muy en cuenta que no todo, en todos sitios hacen este tipo de examen, porque No, el es paciente, difícil, no lo hacen en todo sitio porque los radiólogos tienen que tener entrenamiento en canalizar la vía lagrimal. Esto sí es importante, no lo hacen en todo sitio. no lo hacen en todos sitios, es muy importante que quede eso como una, de pronto, mensaje para todos los residentes, que cuando estamos ante estos pacientes que les estamos pidiendo que gamografía o dacrocistografía, saber a dónde remitir al paciente para que el examen sea bien interpretado y bien realizado. Sí. Bueno, yo creo que si hay alguna otra pregunta y si no, muchas gracias a todos por acompañarnos. Una feliz semana para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juanito, por acompañarnos. Hasta luego, feliz día. Hasta luego.